las últimas sesiones el BBVA se ha visto muy expuesto a los acontecimientos que tienen que ver con su OPA, primero amistosa, luego hostil, sobre el Banco de Sabadell. Lo cierto es que prescindiendo de estas cuestiones, que no necesariamente debe ser algo de lo que prescindamos, pero que es algo que un analista técnico, al menos uno bastante puro como yo, tiende a reconocer que puede permitirse o que cree que puede permitirse, o sea, renunciando a todas estas ideas, lo cierto es que no puede sorprendernos que el BBVA esté encontrando ciertas dificultades. Como podemos ver, el banco se ha movido con mucha fuerza al alza en los últimos meses. Es un proceso realmente impresionante. Recuerda todo este del 4 a 10 al que se produjo tras la crisis financiera, tras la crisis.com, toda esa recuperación desde el año 2003 hasta el año 2007. Luego llega la crisis financiera y también de alguna manera recuerda al rebote posterior en términos de pendiente de recuperación, pero podemos ver que las cosas son bastante diferentes, ¿no? Ese movimiento, esa vuelta a nubes, se produce en dos, donde también recomendé tomar posiciones en aquellos días terribles de los mínimos de la pandemia. Después esta recuperación ha tenido su corrección, que en este caso fue mucho menos profunda que la que se vería después de la primera fase de recuperación post-crisis financiera, y tras esa corrección se ha visto un movimiento de recuperación muy importante. De hecho, nuestra posición alcista la tomábamos hace muchos meses, precisamente pensando en que esa ruptura de este canal nos tenía que llevar hacia los máximos y más allá. Recordamos que es este doble suelo el que nos invita a tomar posiciones largas. Hemos visto una corrección previa muy importante, una salida alcista, un rally muy fuerte. Aquí no estuvimos trabajando al valor y es en este punto donde encontramos un argumento para retomar una posición con un stop que podíamos conocer, que entendíamos que era razonable y que después de una gran pausa tras el rally previo permitía trabajar el título con un riesgo controlado de más desconocido. Ahora mismo no estamos en una situación similar, no hemos visto una consolidación ni mucho menos que se parezca a esta. Estamos en una simple parada, como las que por ejemplo hemos visto aquí, o deberíamos estar en una simple parada. Hablo de este momento, corrección en continuidad, corrección tipo bandera de continuidad, o sea, una corrección de mínimos y máximos descendentes que deja un nuevo doble suelo, una nueva oportunidad. Hablamos en su momento de ello, con la ruptura de la bandera, como posibilidad de incorporación para los inversores que estuvieran fuera. Y a partir de ahí un rally hacia el techo de ese canal alcista que el banco plasma claramente, ¿no? Es cierto que el banco ha intentado moverse por encima del canal alcista en un par de ocasiones. Eso no es nada fácil cuando llevas esta pendiente, y lo lógico es que tengas recaídas hacia el interior del canal. En el interior del canal lo que estamos viendo es algo que sí merece la pena reflexionar desde un punto de vista técnico, porque esto podría ser un patrón de cabeza y hombros. Pero para ser un patrón de cabeza y hombros tienes que romper la base del patrón de cabeza y hombros, algo que desde luego para mí no es sencillo, porque es un soporte decreciente. Obviamente una ruptura tan nimia como esta no me ha llevado ni mucho menos a elevar el stop ni a plantearme su ejecución, pero si esto está trabajado y finalmente rompemos al alza e incluso nos llevamos a salir del canal, podría considerar que el viaje ha sido suficiente. En principio no lo veo así. Esta corrección me parece muy profunda, de hecho lo que me parece es que si los precios volvieran hacia este soporte creciente podríamos ver un patrón de incorporación como este, es decir, para aquellos que están fuera y quieren subirse podría ser útil. Ahora mismo no me parece que merezca la pena. Creo que el valor es un mantener, así lo tengo en mi tabla de seguimiento, y lo cierto es que por ahora lo que estamos viendo al banco es frenarse en este nuevo gap que dejaban los precios justo después de que se conociera este segundo intento del banco de hacerse con el Sabadell a través de una OPA, en este caso vamos a decir no amistosa, ¿no? O una OPA hostil, como suele llamarse. Mientras los precios permanezcan por debajo de ese gap y nivel de alto previo, podríamos decir que el banco está en fase de corrección y con riesgo de plantear un cambio de tendencia, aunque fuera en el corto o medio plazo, en el corto plazo más que en el medio plazo. Tal y como están las bolsas, me parece que eso no es algo que ahora mismo tengamos que tener muy en la cabeza. Correcciones de este tipo, correcciones del 10, del 15% en activos puntuales, incluso en un índice, son cosas que pueden producirse muy rápidamente y de forma bastante inesperada. Aquí no hay más que ver, son 3-4 días y ya ha pasado. Eso forma parte de la volatilidad de la bolsa, y el que no puede resistirla, lo que tienes que tener menos exposición a la bolsa, no trabajar más agresivamente los valores, porque si no lo único que consigue es que le expulsen. Y dentro del perfil de largo plazo, es que al final esto es muy evidente, ¿no? Estamos en una subida libre absoluta,
Obviamente puedes fallar en estas ideas. Aquí podemos ver cómo el valor conquista una subida libre absoluta, se mueve al alza y finalmente no progresa como quizá cabiera esperar desde un punto de vista técnico o como hubiera yo esperado desde un punto de vista técnico, pero también podemos ver que luego tenemos un gran patrón de vuelta, algo realmente impresionante. Es decir, aquí hay un cabeza y hombros con recaída por debajo del antiguo máximo que ya te está advirtiendo de que esto tienes que tomártelo en serio. Si no te has tomado en serio este primer patrón bajista, este desde luego te lo deberías haber tomado en serio. Y de hecho, en aquellos tiempos, desde el economista, yo fui bastante pesimista en lo que son las bolsas y fue bastante previsible, a pesar de que esto a priori nos dijera el banco va a subir durante mucho tiempo. Se puede reaccionar. Bien, ahora estamos en una situación parecida. Aquí tenemos un gran doble suelo que nos proyecta muy arriba, incluso por encima de esta resistencia ascendente que podríamos trazar uniendo máximos históricos en un gráfico ajustado por línea de ampliación. Exactamente esa es la amplitud de este gran patrón consolidativo de una década o más. Nos proyecta hacia precios que estarían en la zona de los 20 euros, pero obviamente podemos tardar varios años en llegar ahí, y ese tendría que ser el objetivo de esta estrategia después de haber tomado tanta altura. Obviamente, si en un momento determinado la corrección puede ser muy importante, pues habrá que reaccionar. Pero ahora mismo yo sería bastante laxo y mantener mis posiciones del BBVA más allá del ruido que genera su fusión o no fusión con el Banco de Sabadell.